Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Fa menor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos Fa menor, Do séptima, también utilizaremos Si bemol menor, Mi bemol mayor, La bemol mayor y Re bemol mayor. Utilizaremos aquí en el bajo siempre el ritmo de cumbia, ¿sí? Que en este caso usaremos bajo fundamental, acorde y otro acorde más, ¿sí? De esa manera. Empezaremos con la introducción donde haremos las siguientes notas. Tocaremos Fa, pero pasando rápidamente por La bemol y Re bemol. Lo haremos 3 veces. Mi bemol, Do, la nota Mi bemol y podemos pellizcar también ahí la nota Fa. Esta nota será tocada en total 3 veces. Do, Si bemol, La bemol y Fa. Será eso, ¿sí? Bien, después haremos esto. La bemol, Sol, Fa, Mi bemol, Sol, Mi bemol, Do, Mi bemol, Do. Después haremos esto. La bemol, Sol, Mi, Do, el Do aquí en el agudo, Si bemol, La y Fa. Entonces nos quedará así. ¿Está? Esto se repite 2 veces. Y por último, para cerrar, haremos 4 veces Fa, 4 veces Mi bemol, 4 veces Do, 4 veces Si bemol, 4 veces La bemol y la nota Fa, ¿sí? Bien, eso sería entonces la parte de la introducción. Aquí en los bajos vamos a tener en cuenta, primero empezar aquí en Re bemol, La bemol, y ahora con ritmo de cumbia en Fa menor. Mi bemol mayor, La bemol mayor, Do séptima, Fa menor. Y repito esto, Mi bemol, La bemol, Do séptima, Fa menor. Después voy a hacer un cierre aquí con los bajos, Do, Re, Mi, y caeremos a el tono de Fa menor para continuar ya con la parte del canto. Ya tenemos entonces nuestra intro y vamos a ver la parte del canto. La primera frase del canto empezará siendo en la mano derecha, 3 veces Fa, Mi bemol, Fa, La bemol, Mi bemol. Después haremos La bemol, Si bemol,
do, si bemol, do, mi bemol, la bemol y fa. Después la tercera frase con la nota fa, 6 veces, 4 veces mi bemol, fa, mi bemol, do, la bemol y fa, ¿sí? Después haremos 2 veces la bemol, si bemol, do, si bemol, do, la nota mi natural, fa, do, si bemol y la bemol. Cerraremos haciendo do, si bemol y la bemol. Y también un arreglito de la guitarra donde hace eso. 3 veces do, si bemol, la bemol y fa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera estrofa. Ahora, esto aquí en el bajo haremos fa menor, la bemol mayor, fa menor, fa, mi bemol y pasamos a re bemol mayor. Mi bemol mayor, la bemol mayor, fa menor. Do séptima, fa menor. Ya para conectar la siguiente parte vamos a hacer esto. Fa, sol, la y caeremos al tono de si bemol menor, ¿sí? Pero antes vamos a explicar la mano derecha de esta parte siguiente. Tomaremos re bemol, lo haremos 6 veces, mi bemol, re bemol, do y re. Bien, la frase siguiente, 3 veces re bemol, mi bemol, fa, mi bemol, re bemol, fa y mi bemol. Por último cerraremos haciendo la bemol, sol y fa. La frase siguiente, la nota do 4 veces, mi, 2 veces do, si bemol, la bemol nuevamente y fa. O sea, luego tomaremos de nuevo la nota do 4 veces, mi, la nota do 2 veces, si bemol, la, do, si bemol, la y este cierre nuevamente de la guitarra, 3 veces do, si bemol, la bemol y 3 veces la tecla fa, ¿sí? Entonces esta última partecita vamos a ver un poquito aquí qué pasa en los bajos. Tomamos entonces si bemol menor, re bemol mayor, mi bemol mayor, la bemol mayor, fa menor, do séptima, fa menor,
do séptima, fa menor, y el botón de fa 3 veces, al mismo tiempo que la mano derecha. Entonces ahí tenemos la segunda estrofa. Esto se repite, esta segunda estrofa se repite. Y vamos a seguir entonces ya con la tercera estrofa, ¿sí? La tercera estrofa vamos a hacer con la mano derecha 6 veces mi bemol, fa, la bemol 2 veces, sol y fa, ¿sí? Nos quedará así. Después, fa 5 veces, mi bemol 3 veces, fa, mi bemol y do. O sea, la frase siguiente, mi bemol 6 veces, fa 2 veces, la bemol 2 veces, sol y fa. O sea, la última frase de esta parte, con la bemol 2 veces, si bemol, do, si bemol, do, mi bemol 2 veces, la bemol 2 veces, sol y fa. Bien, en esta parte el cantante canta mi bemol, pero el acompañamiento de esta última frase que estuvimos viendo recién, esa parte está en do séptimas. Y do séptima tiene el mi natural. Así que si quieren hacer esa corrección y tocar mi natural, también estaría bueno. ¿Ahí está? Eso queda a criterio de cada uno. Vamos a ver aquí los bajos. Entonces, mi bemol mayor, fa menor. Re bemol mayor, mi bemol mayor, la bemol. Fa menor. Do séptima y fa menor. De acá vuelve entonces al inicio, ¿sí? Yo recién toqué el mi bemol para que escucharan ahí con el do séptima que choca, ¿sí? Queda como una novena aumentada. Funciona, si uno lo piensa entonces un poco en ese contexto. Pero, a ver, pueden hacer mi natural, si no les resulta tan cómodo al oído. Sí, así resuelven esa cuestión. Bueno, después ya cuando pasamos nuevamente la canción hasta este punto, hay un final. El final será haciendo ese arpegio hasta la nota fa. Fa, la bemol, re bemol, fa, ¿sí? Que este fa lo tocaré 3 veces. Mi bemol, do, mi bemol, do. Repito lo mismo. Pero me voy a quedar en este mi, en esta segunda frase. Vuelvo a empezar de la misma manera. Pero cuando tomemos aquí mi, lo voy a hacer 3 veces. Do, si bemol, la bemol, la nota do 3 veces, si bemol, la bemol y fa. Y se repite, ¿sí? Ya cuando lo hacemos por segunda vez, podemos poner el acorde de fa menor y así finalizar la canción. Fa, la bemol, do y fa. Y aquí en el acompañamiento utilizaremos re bemol, la bemol, re bemol, la bemol, re bemol,
La bemol, Do séptima y Fa menor. ¿Sí? Que lo vamos a tocar así 2 veces, bajo fundamental y acorde. ¿Sí? Y se repite. Ya si quiero terminar, lo haremos de esa manera. Bien, hasta aquí el video tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, si quieren seguir teniendo más contenido y seguirnos en próximos videos, suscríbanse, activen la campanita, déjennos un like, un comentario ahí debajo comentando qué otros videos podemos hacer. Y también acá están las redes sociales para que sigan nuestras historias en las otras redes y también nos contacten por videos, partituras, clases, lo que necesiten. Así que nos encontraremos en un próximo video tutorial y espero que hayan disfrutado de esta lección. ¡Hasta luego!